Manager para SUC en Colombia. El día de hoy, como es la continuidad de nuestras conferencias y nuestras charlas del año 2021, continuamos con el tema IT Service Management de Solution Management. Miguel Pacheco, líder técnico de la empresa Insights, nos acompaña el día de hoy con nuestra charla. Aprovechamos también, espero que sea de mucho agrado para todos ustedes y que ojalá nos hagan muchas preguntas y podamos resolver muchas inquietudes. Y de paso también los queremos invitar para nuestra finalización de año, que son dos conferencias adicionales, dos charlas adicionales que vamos a tener a finales de octubre sobre, se me olvidó el nombre, sobre Test Management, y en noviembre sobre Custom Code Management, para que por favor nos acompañen y ojalá sea de mucho interés para todos ustedes. Los dejo con Miguel Pacheco y espero que les agrade mucho nuestra charla de hoy. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre, como decía Erika, es Miguel Pacheco. Hoy vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de Solution Manager sobre ITSM. Y bueno, sin más preámbulo, iniciemos la sesión. Les voy a compartir mi pantalla y ya comenzamos. Listo, ahí vemos tu pantalla. Ok, entonces comencemos, ¿cierto? Esta es la agenda, que es lo que vamos a revisar. Vamos rápidamente, ¿cierto? Una cosa que hay que tener claro, ¿cierto? En un principio de Solution Manager, como ustedes bien saben, Solution Manager es la herramienta de SAP que SAP entrega gratuitamente para que los clientes tengan un control sobre todo el ciclo de vida de sus aplicaciones. Pueden ser estas SAP y estas no SAP, ¿cierto? Con las aplicaciones SAP hay una integración mucho mayor, hay unas funcionalidades adicionales, pero también se puede utilizar con otras herramientas, ¿sí? Uno de los temas muy importantes, ¿cierto?, es que Solution Manager pretende ser la herramienta de Application Lifecycle Management, ¿cierto?, del ciclo de vida de soluciones, y además es un puente, ¿cierto?, entre lo que nosotros tenemos en nuestro landscape, bueno, ¿cierto?, en nuestro entorno de soluciones de sistema y el portal de SAP, ¿cierto? Entonces Solution Manager es, nosotros conectamos, ¿cierto?, todas nuestras soluciones, conectamos todos nuestros sistemas a Solution Manager, y Solution Manager nos sirve de puente para hacer algunas actividades en el soporte en la página de SAP. Una de las más importantes, ¿cierto?, y que es obligatoria de hecho, es enviar la información de nivel de support package de los sistemas, de componentes, para que nosotros podamos generar, ¿cierto?, el XML que nos permite actualizar nuestro sistema, lo que se hace, ¿cierto?, con Maintenance Planner. Otra de las funcionalidades muy importantes y que tiene que ver con lo que vamos a revisar hoy es que nosotros, si tenemos la herramienta de incidente o la herramienta de Service Request implementada, nosotros podemos conectar directamente con SAP, y si alguien nos genera cierto un caso, enviarlo directo sin tener que entrar a la página de SAP o estar revisando cuando nos contesta, ¿no? Eso se puede hacer automáticamente, pero eso ya lo vamos a ver. Ahí les comento cómo y dónde se hace eso, ¿cierto? Estas son todas las áreas funcionales de Solution Manager, ¿sí? Las voy a mencionar rápidamente. Tenemos la gestión de procesos, que es lo que se conoce como Solution Documentation, la gestión de test, que es la charla, ¿cierto?, que va a haber a fines de noviembre. En la gestión de test tenemos pruebas manuales y pruebas automatizadas. Con las pruebas automatizadas tenemos dos herramientas ahora que están gratuitas, ¿cierto? Dos motores de ejecución de pruebas. Uno es CBTA, que es el propio de SAP. Y además tenemos Tricentis, ¿cierto? Tricentis es una solución muy actualizada sobre generación y ejecución de casos de prueba, y esa está ahora gratuito para Solution Manager. Tenemos la gestión de proyectos, la gestión de procesos de negocio, ¿cierto? El monitoreo de procesos de negocio, Application Operation, que es el monitoreo de sistema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Abrieron ahí un micrófono? Bueno. Data Volume Management, Change Control Management, que
la gestión de cambios, Custom Code Management, que también va a haber una charla, ¿cierto? Y la gestión de Landscape, que es lo que les comentaba, donde tenemos la réplica de todos los sistemas. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque Solution Manager, además de ser un conjunto de herramientas, permite que nosotros integremos esto, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a hablar específicamente de IT Service Management, ¿cierto? Que es el tema de, vamos a hablar esencialmente de tres cosas, que son incidentes, solicitudes de servicio, problemas, esto asociado, ¿cierto? Con artículos de conocimiento que podemos tener. Eso es más o menos lo que vamos a hablar en resumen. Pero nosotros en un ticket, por ejemplo, podríamos tener asociada una documentación del proceso de negocio. Si de un ticket que resolvimos necesitamos hacer una prueba, podríamos asociar la prueba, ¿cierto? Si un ticket requiere que ejecutemos un cambio, por ejemplo, en el sistema que implique un transporte, una modificación de un desarrollo, desde el mismo ticket podríamos generar un control de cambio, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que todo esto está integrado. Por ejemplo, cosas que quizás no son tan, que no están aquí como tan evidentemente relacionadas, como por ejemplo el monitoreo de sistemas. Desde el monitoreo de sistemas podemos configurar alertas, ¿cierto? Y esas alertas pueden generar automáticamente un ticket, ¿cierto? Un incidente, por ejemplo. Entonces tenemos toda esta integración y me parece importante como tener como este mapa claro, ¿cierto? Y lo otro importante es que si bien estas soluciones se integran, también funcionan cada una por separado. Nosotros solo podemos tener IT Service Management, por ejemplo, y luego podemos integrarlo con la gestión de cambio o podemos implementar después Process Management y asociarlo, ¿cierto? Con IT Service Management. Entonces eso es súper chévere que podemos ir armando ahí como un rompecabezas, ¿cierto? En nuestro roadmap de soluciones para el ciclo de vida de aplicación. Sí, bueno, ahora sí entremos al punto de qué es IT Service Management y cuáles son las funcionalidades que tiene, ¿cierto? IT Service Management de SAP, ¿cierto? Es una herramienta que está certificada en ITIL, de hecho, y tiene como 12 procesos certificados en ITIL, que además permite la integración, ¿cierto? Con ERP. Como yo les mencionaba, ¿cierto? Está integrada con todas las otras soluciones de SAP, ¿sí? ¿Cuál es la idea, cierto, de que nosotros tengamos este IT Service Management? Es que nosotros podamos entregar un mejor servicio, ¿cierto?, de tecnologías de información dentro de la compañía, ¿cierto? O sea, que nosotros podamos tener agregar más valor, ¿cierto? Tener unos estándares donde nosotros podamos trabajar y obviamente con Solution Manager nosotros podemos tener una herramienta que nos permite soportar eso porque está totalmente, ¿cierto?, ajustada a las mejores prácticas de IT, ¿sí? Algunas de las funcionalidades que tenemos, ¿cierto? Dentro de Solution Manager está obviamente la generación de incidentes, que eso es como lo básico, ¿cierto? Cuando hablamos de un incidente hablamos de que tenemos alguna interrupción en el sistema, algo que no nos está permitiendo ejecutar algún proceso o finalizar algún proceso y necesitamos resolver rápidamente, pues generamos un incidente, ¿cierto? Eh, Podemos también gestionar problemas. Eh, los problemas son cuando nosotros vamos a investigar la causa raíz, por ejemplo, de algún incidente o de algo que está sucediendo, o detectamos algo que detectamos tempranamente sin que el usuario aún se haya dado cuenta que hay algo que no está funcionando, ¿cierto?, del todo bien o que podemos mejorar, podemos hacerlo a través de un problema. El problema también nos sirve para agrupar los incidentes. Por ejemplo, tenemos un incidente masivo, una caída del sistema, nadie puede ingresar, pues seguramente puede que nos generen 20, 40 tickets, ciertos incidentes, pero están todos relacionados a la misma causa, ¿cierto? Tenemos algún problema de red, tenemos algún problema, ¿cierto?, en la base de datos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros creamos un problema o los incidentes los asociamos a un problema y lo trabajamos en un solo objeto, ¿cierto? En un solo documento con su flujo y cuando lo cerramos, ¿cierto? Automáticamente todos los incidentes que nosotros hayamos enlazado y hayamos bloqueado para que esto pase, quedan en un estado de solución propuesta, ¿cierto? Tenemos también requerimientos de cambio, que esto está muy amarrado, ¿cierto?, con Charm, ¿cierto? Cuando nos van a hacer una solicitud de algún cambio, ¿cierto?
Tenemos artículos de conocimiento que lo que nos permite es documentar lo que nosotros hemos resuelto o posibles causas de incidencias posibles o incidencias que ya nos han ocurrido o cosas que se nos repiten constantemente y para evitar que la persona, ¿cierto?, esté buscando nuevamente la solución y tome todo el tiempo, le facilitamos y ya le damos algunas sugerencias, algunas ayudas, ¿cierto? Tenemos el Service Request que está muy asociado al catálogo, ¿cierto? Que es cuando nos piden algún servicio de tecnología, como por ejemplo necesito un antivirus, alguien necesita una máquina nueva, necesita acceso a alguna impresora, pues nosotros podemos hacer un flujo, ¿cierto? De este servicio a través de Service Request que está asociado a un catálogo de servicios que nosotros podemos crear, ¿cierto? Podemos tener un catálogo de servicios de instalación de sistemas operativos, eh, quizás reseteo de password, acceso, ¿cierto?, a ciertos eh, eh, puntos de red, etcétera, ¿cierto? Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos IT Service Management que puede ser integrado, ¿cierto?, con otras herramientas de monitoreo. Trae una integración estándar, digámoslo así, básica, ¿cierto?, que integra los estados y que nos permite integrar los textos, pero podemos hacer unas integraciones mucho más avanzadas, ¿cierto?, mucho más completas. ¿Sí? Pero ahí está la herramienta y está, ¿cierto?, y está certificado con algunas herramientas de terceros de ticket, entonces podemos tener una herramienta que se integre con nuestro Solution Manager, ¿cierto? Otro tema muy importante es que nosotros podemos conectar los sistemas SAP y desde los sistemas SAP generar automática o generar un incidente. Nosotros entramos en una transacción, nos sale un dump, nosotros vamos arriba a la ayuda, le ponemos generar incidente y eso nos va a tomar toda la información del sistema en ese momento, la información del dump y eso nos genera un ticket directamente en Solution Manager. ¿Hay alguna pregunta? Escucho por ahí. No, por ahora no, y en el chat tampoco, no hay manos levantadas ni en el chat tampoco nos han escrito. Ok. No, que escuché que abrieron el micrófono, pensé que iban a hacer una pregunta. Además, como les comentaba en un principio, ¿cierto? Solution Manager, nosotros podemos tener un ticket que llegamos a un punto en donde decimos, no, definitivamente este es un error del estándar de SAP y pues, necesitamos escalarlo directamente del incidente. Nosotros podemos hacer, hay un estado, ¿cierto?, del flujo que se llama enviar a SAP. Lo enviamos a SAP y toda la información que nosotros documentamos se va directamente a SAP. Cuando SAP nos conteste, automáticamente eso nos va a enviar una notificación, ¿sí? Y otro tema muy importante es que, como les mencionaba, esto tiene una integración con las otras funcionalidades de Solution Manager, como la gestión de procesos, Solution Documentation, Charm, con Root Cause Analysis, con la gestión de test, ¿cierto? Y con el monitoreo y alertamiento, que es lo que veíamos ahí de Application Operation. Estas son las funcionalidades que están certificadas, ¿cierto?, por ITIL. Aquí tenemos, ¿cierto?, la gestión de incidentes, la gestión de niveles de servicio, la gestión de problemas, gestión de conocimiento, gestión de cambio, la gestión de release y deploy, la gestión de solicitudes de servicios, de entrega de servicios, ¿cierto?, la gestión de activos, la gestión de catálogo y la gestión de portfolio. Otro tema importante, ¿cierto?, es que Solution Manager, además de brindarnos estas herramientas, ¿cierto?, tiene unos reportes, una capacidad analítica que está bastante buena en esta versión. Ya ahora se las voy a mostrar. Los canales, ¿cierto?, para generar esto es lo último ya que les voy a mostrar de presentación y ahora sí vamos a ver en el sistema. Ahí tengo un video, les voy a mostrar cómo funciona un ticket en el sistema. Entonces, ¿desde dónde nosotros podemos crear? Podemos crearlo, ¿cierto?, obviamente desde el mismo sistema, el front-end, desde Fiori, ya sea desde el mismo Solman o desde otro sistema, podemos, ¿cierto?, tener un centro de llamados y nos pueden estar llamando y generar ahí el incidente. Podemos también hacer una integración que es súper bacana, que es con los emails. Podemos nosotros generar un correo, ¿cierto?, que sea incidentes, ¿cierto?, miempresa.com, y cuando nos llegue un correo ahí, eso automáticamente puede generar un incidente en Solution Manager y podemos hacer que lo que venía en el correo o que el correo se haga un adjunto de ese incidente. Y también podemos, ¿cierto?, generar los incidentes o las solicitudes desde dispositivos móviles, ¿cierto?
¿Cómo funciona, cierto, un flujo? Y ahí sí vamos allá, igual a entrar a ver en el sistema. Eh, ¿Cómo se sugiere la mejor práctica en este caso, de un incidente, cierto? Un usuario final de cualquiera de los medios que veíamos anteriormente, cierto, ya sea telefónico, por correo o directamente desde una otra aplicación de SAP. O en Solution Manager nos genera un incidente, ¿cierto? Y el incidente notifica automáticamente, eso es interesante, notifica automáticamente a un equipo de soporte o a una persona que eso puede ser automatizado, ¿cierto? Nosotros podemos automatizar que de acuerdo a nuestras categorías, nosotros podemos categorizar estos incidentes, eso notifica a alguna persona o podemos dejar a alguien que siempre sea el despachador de estos incidentes que le notifique, ¿sí? Interesante también, el ticket tiene niveles de servicio, ¿cierto? Nosotros podemos medir nuestra atención, la oportunidad de nuestra atención, los tiempos de atención a través de la herramienta y podemos configurar niveles de servicio basados, ¿cierto?, en la prioridad, por ejemplo, basados en la categoría. Pues tenemos muchas posibilidades, algunas son estándar, otras requieren algún tipo de desarrollo pequeño, pero pues eso es algo que normalmente se hace, que no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? Entonces podemos tener, por ejemplo, que para un incidente que sea de NetWeaver, que sea very high, ¿cierto? Que tenga una prioridad muy alta, nosotros podemos definir que el tiempo de primera reacción, que es lo que medimos con los incidentes, primera reacción y tiempo de resolución, que el tiempo de primera reacción, es decir, cuando se comience a trabajar, sea máximo de 2 horas, por ejemplo. 2 horas, y podemos definir también que sea 24/7, o podemos definir que sean 2 horas, pero que solo sea de lunes a viernes de 8 a 6, por ejemplo, con un almuerzo de 12 a 1, por ejemplo. Entonces podemos definir eso y eso automáticamente lo va calculando. Entonces nosotros ya empezamos a correr un tiempo, la persona de soporte recibe este incidente, revisa, puede ser que encuentre una solución, si encuentra una solución, el sistema automático, él la documenta, automáticamente se puede notificar al usuario que reportó y confirmar. Si no encuentra una solución, él puede redireccionar, ¿cierto?, este incidente a otro nivel de soporte. Este nivel de soporte incluso podría ser SAP, como yo les mencioné. Este nivel va a buscar una solución, ¿cierto? Y él puede entregar una solución y confirmar el incidente. En caso de que nosotros demos una solución, ¿cierto?, que sea un workaround, que sea una solución para poder continuar el proceso, pero que tengamos que seguir investigando otra solución, pues podemos generar un problema. Entonces veamos ahora cómo es eso en el sistema para que tengan una idea de cómo eso se ve, ¿cierto? Ya les voy a mostrar. Sí, entonces aquí tenemos, esta es la página inicial de Fiori, donde nosotros gestionamos los incidentes, y aquí tenemos un grupo, ¿cierto?, de donde está gestión de servicios TI, que es donde tenemos todos los temas relacionados a los tickets, ¿cierto? A incidentes, solicitudes, problemas, lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Entonces tenemos un tile, este usuario con el que yo me estoy conectando, ¿cierto? Obviamente tiene todos los bloques, ¿cierto? Todas las aplicaciones Fiori disponibles, pero un usuario final va a tener solo disponible lo que él necesite. Por ejemplo, un usuario final podría tener solo la aplicación de crear mensajes y revisar su mensaje, ¿cierto? Así, eso se puede segmentar a través de los roles. ¿Sí? Bueno, continuamos aquí. Entonces, aquí vamos a crear un mensaje, ¿cierto? Nosotros podemos seleccionar el tipo de incidente que vamos a crear. En este caso estamos creando un estándar, pero obviamente podemos definir algunos y cada uno podría incluso tener solo una opción de incidente, entonces ni siquiera sería necesario que él tenga que seleccionar en esta pantalla, ¿cierto?, cuál incidente va a crear. Aquí tenemos la pantalla de Fiori, que es la pantalla simplificada, por llamarlo así, que es la pantalla, ¿cierto?, más sencilla, donde podemos crear un incidente, ¿sí? ¿Qué vamos a agregar aquí? Tenemos la opción de agregar un título, podemos agregar una persona de contacto si nosotros queremos. Si nosotros conocemos la categoría, por ejemplo, nosotros trabajamos en FI y es algo de activo fijo, por ejemplo, aquí podríamos seleccionar la categoría. Si conocemos el componente también, pero importante, ¿cierto? Y obligatorio es el título, y con eso, y quizás una descripción que nos permita
conocer el error y además muy interesante, ¿cierto?, tener un adjunto que nos permita visualizar el error, ¿cierto? Y quizás el mensaje, ¿cierto? Aquí estamos creando un mensaje de que tenemos un error de acceso, ¿sí?, al sistema. Vamos aquí a introducir un detalle. ¿Sí? Tenemos un error ahí a la Miguel, izquierda. ¿Sí? nos hacen una preguntita. ¿Sí? Julie Marcela Molina nos pregunta que si TSM se integra con FocusBuild mientras estoy gestionando un proyecto o se integra con el plan de pruebas que se crea desde Focus. Ambas, sí. Sí, ITCM se puede integrar con ambas soluciones. De hecho, hay un tema que, cierto, no vamos a hablar hoy porque eso está un poco más relacionado con Test Suite. Hay algo que se llama gestión de defectos, ¿sí? La gestión de defectos como tal es un objeto, ¿cierto?, del sistema que está dentro del grupo de lo que estamos conversando de ITCM, que tiene que ver mucho con, a nivel técnico, ¿cierto? Estamos hablando mucho con un incidente, o sea, digamos que un objeto del mismo tipo, ¿cierto? Por resumir la explicación. Y claro, nosotros en FocusBuild podemos generar defectos y la gestión de defectos, de hecho, es parte de ITCM. Y no sé si ustedes se fijaron, de hecho, bueno, voy a retroceder aquí un momento. Vamos a retroceder aquí y ya vuelvo. Vamos a ver aquí cuando él crea. De hecho, aquí está el defecto. Este defecto Z1DM, ¿cierto? Es un defecto de el grupo de FocusBuild, ¿cierto? O sea, eso es de FocusBuild. Los que son S1 siempre son de FocusBuild. Entonces aquí tenemos claramente la opción también de generar incidentes. Si no, y ahí aclaro un poquito, cuando FocusBuild está muy pensado para la implementación de proyectos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros implementamos proyectos, normalmente lo que vamos a reportar son defectos, ¿cierto? Es más probable que reportemos un defecto en el proceso de prueba que reportemos un incidente como tal, ¿sí? Pero en la etapa de Hypercare sí tenemos la opción de reportar un incidente claramente y podemos, ¿cierto? O la etapa ya, obviamente, de cuando ya estamos en la etapa de mantenimiento, cuando ya salimos en vivo, sí podemos reportar incidentes y se puede integrar, obviamente, con FocusBuild. Ok, listo, muchas gracias. Y Hugo Eduardo Rincón nos pregunta que si se pueden gestionar estos incidentes mediante algún tablero, por ejemplo, para poder generar informes y saber cuántos incidentes tengo abiertos, cerrados. Sí, de hecho vamos a ir allá en la última parte de la presentación, vamos a ver cómo hay tablero. Hay dos tipos de tableros y ya se los voy a mostrar al final, ¿cierto? Ahí Ok, los vamos a ver. Así que dejamos eso, listo. eso para luego. Y José Luis Ollaga nos pregunta que si maneja KPIs de cumplimiento. Sí, también vamos a ir ahí. Sí, ahí vamos a ver los reportes que tenemos acerca de cumplimiento, cómo están los SLA, de los incidentes cerrados y abiertos. Sí, sí los Ok, manejo. listo. Listo, gracias. Pero los vamos a ver. Bueno, entonces este es el proceso de creación, ¿cierto? Aquí agregamos un adjunto, fue lo último que hicimos, y para crear simplemente pues, damos al botón crear, ¿cierto? Esta es la interfaz más sencilla, ahí nos va a mostrar el número del incidente que se generó y nos abre inmediatamente, ¿cierto? La aplicación que se llama Mis Incidentes, ¿sí? En la aplicación Mis Incidentes, nosotros tenemos una especie de resumen y una especie de chat, ¿cierto? O sea, tenemos un resumen y una especie de chat ahí, donde podemos agregar alguna información adicional, ¿cierto? Entonces nosotros podemos agregar, complementar lo que nosotros hicimos en el ticket y así la persona va a tener mucha más información, quizás también de la urgencia que nosotros tengamos de la resolución de este incidente que tenemos. Esto se va directamente a los logs y a los logs del texto del incidente, entonces la persona que puede trabajar puede revisar toda esta información que accede, ¿cierto? Y agregó otro comentario, no fue demasiado, ¿cierto? No agregó mucha información, pero pues, ¿cierto? Era para ejemplificar que se podía ahí enviar otra información para complementar lo que ya había. ¿Qué vamos a revisar ahora, cierto? Pues esto lo estoy haciendo solo con un usuario, pero esto sería con otro rol quizás. Y es que nosotros tenemos un resumen aquí mismo en Fiori,
Sí, podemos tener el resumen en la parte de web, ¿cierto? En la parte de CRM, la vista CRM, que ya igual la vamos a ver. Pero a través aquí de Fiori nosotros podemos gestionar estos incidentes también o despacharlos, ¿cierto? Podemos tener un despachador que lo vaya a redireccionar. Va a entrar, ¿cierto? A la aplicación de resolver y despachar. Él va a realizar una búsqueda, tiene algunos criterios de búsqueda. En este caso va a buscar todos los incidentes que se generaron ese mismo día, ¿sí? Y va a seleccionar alguno, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver una cosa bien interesante que hay que preguntaron de los cumplimientos. Cuando nosotros ingresamos acá y también en CRM Web, tenemos la opción de inmediatamente ver cuáles son los incidentes que tienen algún problema ya con los niveles de servicio, es decir, con los tiempos de respuesta inicial o los tiempos de resolución del incidente, ¿cierto? Aquí vemos que estos fueron creados recién, la prioridad es media, por lo tanto los tiempos no van a ir tan rápido porque así está configurado con prioridad media, ¿cierto? Los tiempos de respuesta dan un poco de holgura en esta configuración, pues eso es personalizable, ¿cierto? Entonces tenemos que aún no se ha consumido tiempo, ¿cierto? De SLA. Él va a seleccionar uno, ¿cierto? Simplemente lo abre y aquí tiene una pantalla resumida también del incidente, ¿cierto? Tiene básicamente 3 secciones, que está la conversación, que era lo que yo les mostraba, donde se agregó una información adicional. Tiene acceso a los archivos adjuntos y un detalle, ¿cierto? Y en la parte superior, en la cabecera, podemos tomar este incidente, es decir, hacernos responsables, o podemos editarlo para hacer alguna gestión sobre él, ¿cierto? En este caso, bueno, él lo está ahí revisando, sí, lo vamos a revisar ahí. Vamos a ver las secciones, vamos a ver, ¿cierto? Hay un archivo adjunto. En este caso no han agregado una categoría todavía, no tiene un procesador definido, solo sabemos quién fue quien lo creó, ¿cierto? Aquí lo vamos a editar. En la edición, nosotros tenemos aquí algunas opciones que son configurables, obviamente, y nosotros podemos aquí gestionar estatus también, ¿cierto? Del flujo de este incidente. Entonces, por ejemplo, si él selecciona proponer solución a autor de la notificación y escribe un texto, digamos que el despachador dice, no, este es un error ya conocido, tiene error al acceder a la web, por ejemplo, limpie, ¿cierto? El historial, limpie las cookies del explorador, intente nuevamente y eso le va a funcionar, ¿cierto? Entonces él podría documentar eso aquí y seleccionar, proponer solución a autor de la notificación. Y él escribiría el texto, ¿cierto? En la parte inferior y le daría guardar y eso automáticamente haría que el incidente quede en solución propuesta y sea enviado, ¿cierto? Si nosotros configuramos, y eso es muy normal, que esa respuesta le llegue por correo, ¿cierto? A la persona que nos generó este incidente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, esa es una de las opciones. Desde ahí también podemos enviar el caso a SAP, ¿cierto? O podemos generar cualquier otro, podemos ir a cualquier paso de este flujo de, del- de la gestión del incidente, ¿sí? También, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Miguel, Sí, nos pregunta Julie Marcela que cuando se crea un defecto está el campo componente, se lo estábamos viendo ahí en el que sí. tienes también. ¿Para qué sirve ese dato? Bueno, el componente es un dato que es muy útil cuando vamos a enviar el caso a SAP, ¿cierto? O sea, en algún momento, bueno, ahora les comento rápidamente. ¿Cómo se configura normalmente ahora? En base a la categoría, ¿cierto? Nosotros determinamos el equipo de soporte, ¿cierto? Y ese equipo de soporte tiene un correo y le llega un correo automáticamente cuando se crea. Eso es cuando no tenemos un despachador, ¿cierto? Cuando tenemos un despachador, él entra como yo estoy haciendo aquí y él asigna manualmente a la persona, ¿cierto? Antes, esa asignación, ¿cierto? Era más común que se haga por componente. El componente nos dice, por ejemplo, de qué módulo es el incidente que se generó, ¿cierto? Y como ustedes bien saben, el módulo a nosotros, ¿cierto? Actualmente, digamos en una operación normal, creo que agrega mucho más valor y es mucho más claro tener unas categorías propias, ¿cierto? Pero para SAP el componente es muy importante, ¿cierto? O sea, cuando nosotros enviamos un caso a SAP, nosotros tenemos que buscar el componente y enviárselo, porque si no SAP nos va a decir, "Ay, no, el componente que tú me enviaste no es, lo voy a redireccionar", porque ellos en base al componente
tienen a los resolutores dentro de su equipo, ¿cierto? Entonces, para eso, es para definir en qué módulo se va a hacer. Nosotros podemos definir nuestros módulos en la categoría, pero el componente nos dice en términos técnicos de SAP, digamos, qué componente es, qué módulo es el que estamos tratando específicamente. Por ejemplo, para Solution Manager el módulo es SV, ¿cierto? De Solution Manager y podríamos poner, no sé, SV, SM, que sería de gestión de cambios, ¿sí? Eso, pero es para eso, es para gestionar específicamente el módulo o la funcionalidad, ¿cierto? Pero en términos de cómo SAP lo maneja. De hecho, si ustedes entran a cualquier nota en SAP, eso tiene el componente relacionado ahí, que son unas siglas que están en... Ok, listo, gracias. Con gusto. Bueno, aquí, ¿cierto? Continuamos con el ejercicio. Aquí va a entrar ya la persona que es el resolutor, ¿cierto? La persona que es nuestro consultor. Él, en la página inicial, ¿cierto? Cuando ya se le asigna, pues le aparece el caso, ¿cierto? Ahí lo va a seleccionar. Y esta es la vista que yo les hablaba de CRM, ¿cierto? También lo puede buscar a través, ¿cierto? Puede hacer una búsqueda de incidentes tiene bastantes criterios de búsqueda. En este caso, él también va a buscar los de hoy, que sí era para resumir un poco. Y aquí es donde tenemos la primera vista. Esto nos permite también tener una visual, ¿cierto? Si bien no es un tablero, ¿sí? Entonces, pero nos permite tener una visual de los tickets que tenemos. Aquí nosotros podríamos filtrar todos los de la última semana, todos los que están en proceso, todos los que están en solución propuesta, o podríamos filtrar aquí todos los que tienen el tiempo de respuesta inicial vencido, ¿cierto? Entonces aquí también ya nos permite hacer una gestión y además eso lo podemos descargar en Excel. Entonces es bastante útil esta búsqueda, ¿cierto? Podemos ahí hacer cierta gestión. Él, en este caso, ¿cierto? Va a seleccionar. Ya se le agregó arriba, como pudieron ver, se agregó la categoría. ¿Sí? Se agregó la categoría, ahí tenemos 3 niveles de categoría. Sí, en este caso agregó una categoría, que es el nivel 3, es que tiene algún problema con su PC, ¿cierto? En este caso tenía problemas de acceso, pues se identificó que era porque su PC no estaba con algo, ¿cierto? Grabado en el caché del explorador, entonces quizás por eso se categorizó así. Y aquí tenemos lo que yo les mencionaba, que son los tiempos de respuesta. Entonces yo creé el ticket, ¿cierto? El 6 de octubre a las 7 de la mañana. Y entonces me dice que la primera respuesta, la primera reacción tendría que ser máximo el 7 de octubre a las 5 de la tarde, máximo, ¿cierto? Y me dice que para este caso, ¿cierto? Porque tenemos una prioridad media, nosotros deberíamos tener este ticket resuelto, ¿cierto? Para el 12 de octubre a las 7 de la mañana. ¿Sí? Eso ahí lo va midiendo. Si tuviera otra prioridad, seguramente los tiempos serían mucho más ajustados. Si fuera una prioridad más alta, si fuera una prioridad más baja, seguramente tendríamos más tiempo. Ahí están los semaforitos, ¿cierto? Cuando nosotros cambiamos la prioridad, si los tiempos de respuesta, los tiempos de SLA son distintos, estos tiempos se recalculan, ¿cierto? Para que lo consideren también. Eso es muy chévere la herramienta. Ahí tenemos, ¿cierto? Las categorías. Las categorías las definimos y las personalizamos, ¿cierto? La diferencia entre categoría y los componentes que hablábamos, las categorías nosotros podemos definirlas nuestras propias categorías, ¿cierto? Los componentes, SAP nos entrega ya una base de componentes. Podemos definir algunos también, sí, pero normalmente utilizamos los de SAP, ¿cierto? Aquí, como ustedes pueden ver, estamos cambiando la categoría y estamos diciendo que este incidente está más relacionado a un tema, ¿cierto?, financiero, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la configuración, podría determinar el equipo de soporte automáticamente. Aquí están los textos que yo les mencionaba. Un segundo, que ahí se me pasó un momento el tema que yo les quería mostrar, pero aquí en la parte superior podemos ver, esto es la información que SAP requiere para un caso, ¿cierto? Entonces SAP necesita, ¿cierto?, que le digamos el sistema. Obviamente el sistema necesita el número de instalación, ¿cierto? Necesita saber el cliente que está reportando y necesita, como ustedes pueden ver, incluso lo tiene arriba, necesita el componente SAP, ¿cierto? El componente de
de donde nosotros vamos a generar, ¿sí? Ahí es donde podríamos enviar un caso y podríamos enviarlo a SAP desde ahí mismo, ¿cierto? Eso nos abre un wizard si nosotros tenemos configurado y seguimos los pasos y eso se envía a SAP de inmediato. Aquí tenemos los estados que son personalizables también. Y aquí lo que vamos a hacer es reenviar este caso a otra persona, ¿sí? Vamos a enviar a gestionar ahí y vamos a asignar a otro responsable porque este caso ya es DFI. Podríamos hacer que eso se determine automáticamente, sí, pero en este caso como no se está haciendo automático, pues tenemos un despachador y en este caso pues la persona ya de primer nivel de soporte determinó que era algo de finanzas, entonces se lo va a pasar a su colega, ¿cierto? A Carla. Miguel, nos pregunta Yuli Marcela también sobre la categoría que vimos ahorita, el componente. Sí. Esos componentes y adicional también las categorías, ¿también aplican para los requisitos, las transacciones de Focus Build? O sea, yo El puedo compon- combinar las categorías entre las transacciones del ITSM con las de Focus. Mm, Bueno, hola, buenos días. Ahí Hola, buenos días. complementando. Miguel, ¿esa categoría es la misma que vemos cuando creamos un requisito en Focus o eso es otra categoría? Es la misma, o sea, sí es la, a ver, pues podemos crear diferentes perfiles o diferentes categorizaciones, ¿cierto? Entonces, la categoría del incidente puede ser la misma de la de Charm, sí, pero puede ser diferente también, ¿cierto? Pero como objeto, si la pregunta es como objeto, sí, es el mismo objeto. No sé si me expliqué, no sé si Sí, quedó claro, ¿sí? Ahí sí, no sí. sé si para complementarle a Julie, es cuando se crean las categorías, se le asignan las transacciones que va a tener Exacto, asignaciones a categoría. Entonces ahí cuando se están asignando las transacciones, aparecen tanto las de Char y TCM como las de Focus Bill. exacto. Entonces, pues ya nosotros podemos asignarles para ambos, para Focus Bill y para lo que no es Focus Bill, o podemos hacer categorías aparte. Exacto, sí, lo interesante de cuando son las mismas es que nosotros podemos decir si vamos a generar una operación, por ejemplo, desde un incidente vamos a generar un problema, si las categorías son las mismas, pues el problema va a ser capaz de heredar esas categorías, ¿cierto? Si son diferentes, no. Entonces, a veces es mejor tenerlas estandarizadas, ¿cierto? Pero pues a veces no es posible tampoco, ¿cierto? Pero sí, tal cual como explicaba Erika, es así. Podemos asignar a qué operación va cada grupo de categorías o cada perfil de categorías. ¿Cierto? Vale, gracias. Bueno, ahí tenemos otro tema interesante, es que nosotros ahí veíamos, ¿cierto?, que teníamos un estado que era Customer Action, ¿cierto? O sea que vamos a hacer una pregunta al usuario que nos creó este incidente. Hay estados que nosotros podemos definir que detengan los SLA, ¿cierto? Porque obviamente nosotros cuando le preguntamos, o sea, tenemos 2 días para resolver algo, pero el usuario no nos envió el adjunto, no nos envió suficiente detalle o los pasos para replicar un incidente, pues le vamos a tener que preguntar y sería muy injusto que eso nos contara los tiempos, porque si el usuario se demora, no sé, 2 días en contestarnos, pues ya se nos venció el ticket. Entonces, nosotros, ¿cierto? Podemos gestionar todo ese tema ah, de los SLA y podemos definir cuáles son los estados que sí nos cuentan SLA y además podemos definir quién puede seleccionar qué estados, porque tampoco, ¿cierto? Tampoco podemos darle todos los estados a todos los usuarios, ¿cierto? Entonces podemos definir ahí grupos de resolutores o grupos de personas con ciertos niveles de privilegios también para que ellos puedan asignar o no algún estado, ¿cierto? Aquí la persona pues va a entregar una solución, ¿cierto? Puede entregar una respuesta, pero en este caso lo indicado sería que agregue el texto de solución. Él va a agregar una solución y va a grabar este caso. Eso automáticamente le generaría un correo al autor de este caso, de este incidente. ¿Y eso qué permitiría? Si el autor del incidente tiene acceso a Solution Manager, él mismo podría entrar y decir, si está ok, lo voy a confirmar. Si no tiene acceso, él nos puede responder a través de un correo o quizás podemos hacer una llamada telefónica y con esa evidencia, ¿cierto? Nosotros podríamos ya confirmar este caso que sería como que ha cerrado, ¿cierto? Y ese es como el flujo de incidente.
voy a ir, bueno, ahí lo va a confirmar, ¿cierto? Le va a aparecer un pop-up que le va a pedir que si está seguro que lo va a confirmar, porque una vez cerramos un incidente, eso es otro tema importante, una vez cerramos un incidente, no hay forma de que lo podamos reabrir, ¿cierto? O sea, ya quedó cerrado y así queda. Si necesitamos, por eso es que él pregunta que se confirme, porque el cerrar el incidente es un tema que no permite una vuelta atrás, digámoslo así, ¿cierto? Y eso, pues, si nosotros necesitamos generar otro, pues obviamente podemos generarlo con relación, podemos incluso hacer una copia, pero lo que no podemos hacer es volver a abrir. Otro tema interesante, funciona muy similar, ¿cierto? Tiene alguna funcionalidad adicional, pero funciona muy similar a Incidente. Son las solicitudes de servicio. Les voy a mostrar aquí cómo funciona, porque aquí tiene algo adicional que quiero que veamos, que es el catálogo de servicios. Ya les voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Bueno, entonces aquí la persona, siempre Fiori es nuestro punto de entrada. Vamos a entrar a crear la solicitud de servicio. Y aquí tiene una especie de wizard para incidente y para las solicitudes de servicio. Cuando la persona, ¿cierto?, entra a este wizard, normalmente no tendría que seleccionar porque tendríamos uno, quizás podríamos tener más. Aquí lo que va a hacer es seleccionar una categoría o qué es lo que él necesita, ¿cierto? Entonces, en este caso, la persona, ¿cierto?, necesita alguna autorización adicional, va a decir que necesita, ¿cierto?, adaptar esa autorización y va a gestionar un texto ahí. Nosotros incluso podríamos agregar aquí, asociar una encuesta, y en la encuesta hacer algunas preguntas que permitan que nosotros identifiquemos mejor lo que necesita la persona. Podemos definir encuestas por cada una de estas categorías, ¿cierto? Por cada uno de este catálogo de servicios que nosotros entregamos, ¿cierto?, en el área de tecnología. ¿Sí? Va a agregar aquí, en este caso es una creación bastante sencilla, necesita una autorización para entrar a Soldoc en Solution Manager, ¿cierto?, que no tiene, y ahí va a gestionar esto. Le va a dar, ¿cierto?, siguiente, y va a haber un resumen y ya lo va a confirmar y lo va a enviar. ¿Cómo se ve las solicitudes de servicio en la web? En este caso vamos a entrar, ¿cierto?, con el mismo usuario, el usuario, ¿cierto?, que es el profesional, el que gestiona esto, el que resuelve. Se ve muy similar a un incidente, pero tenemos ahí unas cosas adicionales, como por ejemplo tenemos un bloque que se llama lista de chequeo, donde nosotros podemos agregar actividades. Entonces podemos decir, ¿cierto? Podemos decir que en la lista de chequeo nosotros tenemos, por ejemplo, cuando vamos a autorizar cuando vamos a dar un permiso adicional, como en este caso, podemos decir que el primer paso de la lista de chequeo es escalar al líder del módulo donde se necesita el permiso, ¿cierto? El segundo paso es obtener la aprobación. El tercer paso es asignar el rol, ¿cierto?, en desarrollo y probar. Y el cuarto paso ya es confirmar, ¿cierto? Entonces podemos ahí gestionar ese tipo de casos, ¿sí? Como una lista de chequeos que es un bloque, ¿cierto?, que tiene varias actividades con sus propios estados. Esto también tiene niveles de servicio, tiene SLAs, y el funcionamiento es muy, muy similar, ¿cierto?, a lo que es un incidente. En virtud del tiempo voy a ir directamente ya a los problemas para que, ¿cierto?, podamos avanzar. Pero más o menos funciona de esa forma, y el catálogo, ¿cierto?, lo podemos personalizar, lo definimos nosotros, y con eso nosotros podemos ir gestionando todo el tema de servicios que nosotros entregamos en el área de tecnología. Y bueno, última operación que quería revisar. Bueno, aquí se me había pasado la gestión de problemas, ¿sí? La gestión de problemas es donde nosotros podemos investigar la causa raíz de algo que nosotros resolvimos quizás con un workaround, o donde podemos agrupar varios incidentes, ¿cierto? Vamos aquí a ver, vamos a ver entonces la gestión de problemas, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? La persona voy a ir avanzando aquí, va a buscar un incidente. Podría buscar por estatus, ahí, ¿cierto? Ahí ahora para que se viera un poco que tenemos varios criterios de búsqueda. Lo que va a hacer aquí la persona es
revisar un incidente, ¿cierto? Está buscando y encuentra que este incidente, ¿cierto? Por ejemplo, es un incidente masivo, ¿cierto? Tiene varios de estos, pongamos ese caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear una operación asociada a esto, ¿sí? En este caso va a crear un problema, ¿sí? Ustedes pueden ver que la información se heredó, miren que las categorías se heredaron también. Eso quiere decir que tenemos la misma categorización en ambos, que era lo que estábamos hablando recién. Y cuando nosotros lo creamos así, el incidente nos queda relacionado, ¿cierto? Entonces tenemos un incidente relacionado y podríamos tener 20, 30, cuando tenemos algo masivo, podríamos tener muchísimo. Y lo que va a hacer aquí, ¿cierto? Es mostrar cómo podríamos asociar más incidentes, ¿cierto? Ahí tenemos una ayuda de búsqueda y podríamos asociar varios incidentes, ¿cierto? Tenemos ahí algunos criterios, podríamos decir que todos los que se crearon, por ejemplo, esta última semana, o los que se han creado entre ayer y hoy, o cierto rango de fecha, o que están en algún estado, ¿cierto? Podrían ser tickets que nosotros quisiéramos asociar aquí, ¿cierto? Los podemos seleccionar y esos quedan asociados. En este caso no vamos a asociar ninguno, ¿cierto? Lo que sí vamos a hacer acá es bloquear este incidente. Bloquear el incidente quiere decir que ya no se puede trabajar directamente sobre ese incidente, que es una de las funcionalidades, ¿cierto? Chéveres de esto de problemas, porque ahora la persona va a ir a buscar el incidente, o sea, nosotros estamos trabajando sobre eso, un incidente masivo, por ejemplo, y va a entrar una persona a trabajar. Y si tiene 5 incidentes y hay 5 personas trabajando, puede que los esfuerzos se distribuyan, ¿cierto? En 5, se vaya por 5 direcciones y nosotros queramos que todos trabajemos, ¿cierto? En el problema que es lo que necesitamos resolver para que todos puedan trabajar, ¿cierto? Entonces aquí le dice que el incidente, ¿cierto? Él trató de entrar al incidente a modificarlo. Le dice que el incidente está bloqueado, ¿cierto? Que está bloqueado por el maestro, ¿cierto? El maestro en este caso, aquí está el problema, ¿cierto? Que tiene el candadito incluso cerrado. Entonces, bueno, desde ahí mismo él puede ir al problema, puede revisar si hay varias personas ahí trabajando sobre ese caso, pues todos pueden ir complementando la información y en este caso, ¿qué va a hacer? Pues digamos que ya encontró la solución, hizo la investigación, lo va a cerrar, ¿cierto? Cuando él lo cierre, ya nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Cuando él lo cierre, vamos a ir nuevamente al incidente, ¿sí? Podríamos haber ido directamente por el bloque, pero aquí lo vamos a buscar, ¿cierto? Cuando él vaya al incidente, bueno, ahí tenemos en los recientes, igual nos queda grabado, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí otra funcionalidad de las búsquedas recientes. Cuando él lo vaya a buscar ahí, lo que va a pasar es que ya está en solución propuesta, ¿cierto? Y para solución propuesta existe otra funcionalidad, ¿cierto? Que es, a veces los usuarios nosotros le entregamos una propuesta de solución y ellos no nos responden, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros podemos generar un job, ¿cierto? Que pase, no sé, todos los días o en la frecuencia que nosotros definamos. Y podemos decir, si un incidente lleva más de 4 días en solución propuesta, ¿cierto? Y tiene tal prioridad, eso también lo podemos hacer, ¿cierto? De acuerdo a la prioridad. Entonces se cierra automáticamente con un comentario que diga que lleva, ¿cierto? Más de 5 días en solución propuesta, ¿cierto? Entonces esa otra funcionalidad bastante interesante, ¿cierto? De Solution Manager. Y aquí vamos a los dashboards, ¿cierto? Que era lo que yo les comentaba y por eso ahí aceleré un poco los demás. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Vamos a entrar, tenemos dos tipos de dashboard, ¿cierto? Tenemos un dashboard que es bastante resumido, que es el que estamos viendo aquí, donde nosotros tenemos, ¿cierto? Unos tableros nos dicen cuántos son los incidentes creados, cerrados, los que tenemos en backlog y una duración promedio, ¿cierto? Este es uno de los dashboards sencillos que tenemos, también está para problemas, ¿cierto? Y aquí pues vamos a abrir, ¿cierto? Un tablero para que vean la información que podemos obtener, ¿cierto? Entonces tenemos por semana el número de documentos por semana que tienen agrupados por prioridad. Y aquí lo vamos a cambiar, ¿cierto? Por estatus por semana, ¿cierto? Eso es como... Este es un tablero bastante resumido, ¿cierto? Que nos permite tener un overview bastante rápido de lo que estamos haciendo. Pero además tenemos el dashboard de incidentes, que es el más completo, ¿cierto? Ahí ya está abierto. Y aquí sí hay otros indicadores y de hecho nosotros podemos crear nuestros propios tableros, ¿cierto? Están los campos, están los infoobjetos, están
los indicadores, ¿cierto? Los key figures y todo, para que nosotros podamos crear nuestros propios tableros. Y aquí sí tenemos información más interesante. Tenemos los incidentes creados, los incidentes cerrados, podemos darle un rango de fecha. Tenemos el nivel de cumplimiento, ¿cierto? De el tiempo de respuesta inicial, del tiempo de respuesta, del tiempo de resolución. Tenemos los incidentes abiertos. Tenemos los incidentes abiertos que ya se venció el tiempo de primera reacción. ¿Cómo se cuenta la primera reacción? Desde que creamos un ticket hasta que lo ponemos en proceso, se termina de contar, ¿cierto? La primera reacción. Entonces aquí tenemos esos tickets y podemos tener el listado de esos tickets y podemos descargarlo. Entonces, bastante interesante ahí como para hacer gestión, ¿cierto? Tenemos también los tickets que están abiertos, es decir, que aún no han llegado al estatus de confirmado, que el tiempo de resolución ya se sobrepasó, ¿cierto? Tenemos también aquí otra cosa que es interesante porque es importante tener, ¿cierto?, las categorías para saber qué es lo que más nos está generando tickets, ¿cierto? O quizá en qué módulo tenemos que reforzar algo. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos sin categorización, ¿cierto? ¿Cuánto es el promedio, ¿cierto?, de equipos que están que trabajan en cada uno de los tickets, ¿cierto? Y aquí tenemos unos top 5 abajo, ¿cierto? Unos top 5 de incidentes abiertos por prioridad, por categoría, por equipo de soporte, ¿cierto? Bueno, aquí abrimos uno, ¿cierto? Que es un dashboard, ¿cierto? Que son los incidentes abiertos que ya se excedió el tiempo de respuesta inicial. Vean esos tiempos. Ya cuando llegó al 999 que se mostraba ahí, eso es porque ya, ¿cierto? El incidente fue... o sea, ya no hay cómo contar más tiempo para ese incidente, ¿cierto? Y pues aquí tenemos, ¿cierto?, algunos otros tableros que yo les decía que son unos top, ¿cierto?, con las categorías, con los incidentes por equipo de soporte, por SLA, ¿cierto?, cuántas veces hemos transferido, cuánto tiempo en promedio se gasta un equipo en resolver, ¿cierto?, un incidente agrupado por prioridad, etcétera. Tenemos varios indicadores ahí súper interesantes y además que sí pueden ser, podemos crear algunos otros. Yo considero sí que estos que entrega SAP por defecto son bastante buenos, ¿cierto? Y nos entregan una información que es bastante útil, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí volvemos, ¿cierto?, al dashboard de los incidentes abiertos, ¿cierto? Con el que se venció ya el tiempo inicial de respuesta y podemos aquí hacer algunos filtros, podemos filtrarlos por fecha, por clase de operación, por equipo de soporte, ¿cierto? Ahí tenemos varias opciones, ¿cierto?, de filtro. Y eso nos va obviamente a hacer un recálculo. Por ejemplo, ahí filtramos por una operación y solo tenemos uno que se ha vencido de esa operación, ¿cierto? También tenemos filtros en la parte, ¿cierto?, en la pantalla inicial que nos permite filtrar todo lo que vamos a ver luego, ¿sí? Y otra de las funcionalidades interesantes es que podemos mover estos ejes, ¿cierto? Podemos trabajar con ellos y grabar estas vistas. Y además podemos agregar más campos, ¿cierto? Podemos agregar más campos. Y esto que nos permite es tener una información que nosotros podamos exportar a Excel, ¿cierto? Y hacer alguna otra gestión adicional sobre esa información, ¿cierto? Entonces, pues ahí tenemos, ¿cierto? Como una especie de una vista, ¿cierto? De ALB, ¿cierto? Una especie de ALB ahí. Y lo que vamos a hacer es descargarle a Excel, ¿cierto? Eso automáticamente nos va a descargar los campos que tenemos ahí en pantalla. Ahí lo vamos a ver. Y eso nos entrega, ¿cierto?, una información que nosotros podemos trabajar ahí directo. Y eso, pues en virtud del tiempo, creo que eso es lo que... Miguel, muy interesante, muchas gracias. Tengo una pregunta de Ricardo Bernal, pues no es de nuestro tema, pero pues no sé si de pronto se la podamos Sí, claro. contestar. Y es con qué módulo o cómo puedo con Solman automatizar reportes periódicos de disponibilidad y o desempeño de los sistemas. De disponibilidad, bueno, a ver, yo les comento, bueno, hay un reporte, les voy a hablar de dos reportes principales, ¿cierto? Hay varios más, pero ya les voy a comentar. Entonces, bueno, tenemos primero el Early Watch Alert, que es el reporte por defecto, digámoslo así, que tenemos para Solution Manager en referencia a todos los sistemas. Cuando nosotros configuramos el Early Watch Alert, ¿cierto?, que es parte del System Monitoring, eso nos genera un reporte semanal que nos da mucha información. Nos da información de
primero, los niveles de support package en los que estamos y si necesitamos hacer alguna actualización, ¿cierto? Nos da información acerca del comportamiento de la memoria y la CPU del sistema. Nos sugiere aplicar algunas notas, ¿cierto? Si tenemos algunas notas que nos puedan ser relevantes. Y así, o sea, pues hace una revisión bastante completa y de hecho es algo que los equipos de NetWeaver utilizan mucho para hacer la planificación y es algo que nos permite proactivamente estar viendo el comportamiento de los sistemas. La otra herramienta muy chévere que nos permite sacar reportes y estadísticas de cómo se está comportando el sistema es la nueva herramienta de Focus Insight. Focus Insight también está basado en la información que nosotros tenemos en System Monitoring y con Focus Insight nosotros podemos obtener unos tableros súper chéveres de información muy similares. O sea, podemos tener cómo está nuestra licencia, cómo están los tiempos de respuesta de nuestras 10 transacciones que nosotros queremos tener monitoreadas de la base de datos, tiempos de respuesta de base de datos, de usuarios de diálogo, etcétera, etcétera. Podemos tener esos tableros y eso nos permite en el momento que nosotros ingresamos también filtrar toda esa información de la última semana, de un rango de fechas y entonces ahí podemos tener unos reportes que nos permiten, ¿cierto?, evaluar el comportamiento de nuestro sistema. Esos son los dos principales. También tenemos, ¿cierto?, el Introscope Enterprise Manager, ¿cierto? También tenemos, podemos ver los tableros de System Monitoring, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho el EWA y Focus Insight como herramientas para hacer ese análisis, ¿cierto?, de gestión. No sé si eso contesta la pregunta. Ok, y tenemos una pregunta de Paula Hernández que pues tampoco es de nuestro tema de hoy, que es ¿cómo puede integrar el sistema de transporte por Solman? Ok, el Eso sistema de lo habíamos transporte... visto en la charla de Charm hace De Chain unos Request meses. Management, sí, exactamente. Nosotros, digamos, como yo les comentaba, nosotros vamos a... aquí revisamos el tema directamente de IT Service Management, pero IT Service Management como un segundo, o digamos como otro paso, puede integrarse con Change Control Management y ahí es donde nosotros ya tenemos esta gestión completa desde que nace un incidente, pasando por la solicitud de que tenemos que ejecutar un cambio en el sistema hasta que y pasando por el desarrollo, la prueba, ¿cierto? Hasta el transporte a productivo, eso lo hacemos, ¿cierto?, en Chart. ¿Sí? Son dos herramientas que se complementan perfectamente. Ok, y tenemos una pregunta de Javier Tenorio que nos dice cómo se pueden crear roles específicos para los agentes, procesadores, jefes. Se pueden crear por la PFCG y luego asociarlos al business role. Exactamente, sí, tal cual como tú lo dices. Nosotros podemos gestionar qué tipos de operación pueden ver ellos, podemos gestionar si alguno puede ver solo problemas, otro solo incidentes, otro solo solicitudes de servicio y alguno solo puede poner solución propuesta, otro puede cerrar el incidente y así, claro, a través de PFCG, ¿cierto? Hay unos objetos de autorización y además nosotros podemos gestionar lo que ellos ven en la web, ¿cierto? Los campos que ellos ven y si algún campo es obligatorio para alguno en específico, para algún rol, o si algún campo es solo de visualización para otro rol, ¿cierto? Eso lo podemos hacer a través de esta mezcla de el rol PFCG, ¿cierto? El rol tradicional, y el business role, ¿cierto? Que son las vistas web, especialmente hablando de CRM. Sí. Ok, y yo te tengo una pregunta. Para la integración del IT Service Management con, por ejemplo, un Service Manager, ¿por Sí. parte de SAP se requiere algún licenciamiento, algún costo adicional? Dependiendo de la herramienta, pero la respuesta es normalmente no, ¿cierto? Normalmente no. Eso depende también por ejemplo, bueno, en este caso no es tan probable que se requiera licencia porque no hay, Solution Manager finalmente es una licencia gratuita y a menos que no tengas usuarios en Solman, o sea que tengas solo uno que esté generando 1000 tickets al día, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Pero normalmente no requiere licencia, ¿cierto? Al menos la Ok, versión básica de integración. ok, gracias. Bueno, no Eso. veo más preguntas, no nos han levantado manitos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo para contarnos.
Aquí nos pregunta Javier Tenorio que si el envío de correos para cada etapa solamente se puede hacer por la S-Pro. Ah, el envío de correo, pero, o sea, pues el envío de correo es automatizado, ¿cierto? Y la configuración depende, ¿cierto? Sí, depende de una configuración de ese Pro que tiene que ver con los perfiles de acción, ¿cierto? Pero, pues ahí no sé qué más puedo agregar a esa respuesta. Pues quizás si me agrega más información a la pregunta. Ok, no sé, Javier, si quieres em, contarnos. Bueno, esperemos si de pronto, Javier, mientras tanto, pues les agradecemos muchísimo este espacio, dedicarnos este espacio para escucharnos. Esperamos que haya sido muy, muy alimentador esta charla de hoy. Cualquier cosa, pues por medio de Azul, nos pueden escribir. Tú nos regalas, Miguel, la presentación para nosotros publicarla. Sí, claro que sí, claro que sí. Ok. Y pues no, los invito para las dos que nos quedan de este año. Vamos a hacer una agenda para el próximo año muy interesante. También con mucho enfoque hacia Focus Build y hacia Focus Insight. Espero que estén todos acompañándonos también el año que viene. Y bueno, acá nos hacen otra pregunta. Hernando Páez. ¿Se puede crear un Solman on-premise con HANA y que se conecte al ERP-SC versión 606? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay cositas ahí que hay que tener en cuenta dependiendo, ¿cierto?, la versión de SC, pero sí, claro. Se puede tener un Solman HANA, se puede tener un Solman GEC y conectarlo a un sistema on-premise o viceversa, sí, claro que sí. Ok, ok, listo. Entonces, no veo más manitas levantadas ni tampoco nos han hecho más preguntas. Eh, Javier nos dice que se refiere a la customización del envío de correos. ¿Sería como la automatización? ¿Que se los haga los correos automáticos? Sí, bueno, si es así, es como les digo, sí, se configura a través de ese Pro, a través del perfil de acciones, para que Ok, sea automático. Se genera un formulario de correo, se genera una acción y nosotros le decimos, oye, cuando el estado cambie a solución propuesta, pues envíale automáticamente este formulario de correo a el autor del incidente, por ejemplo, ¿cierto? Y así. Sí, eso se configura y pues ya eso queda automatizado y pues funciona después solito. ok. Luis Carlos Beltrán tiene la manito levantada. Sí, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Te quería preguntar, esos tableros que nos mostró, estos se construyen o por debajo tienen como unos infocubos, ¿sí? Exactamente, sí. Yo le quería preguntar, digamos, yo buscaba en el estándar, de pronto, si me puede orientar. Si yo quisiera, digamos, saber o crear un tablero, un dashboard para saber la cantidad de incidentes o de solicitudes de servicio que atiende una persona o sea, yo sé que se maneja por equipo de soporte, pero si yo lo quisiera ver a nivel de persona, yo podría construir ese infocubo y si es así, ¿cómo podría hacerlo? Eh, yo creo que sí es posible que se pueda construir. Pues eso depende obviamente, ¿cierto?, de los atributos disponibles para construir los reportes, ¿cierto? Pero hay es que, a ver, espérame, a ver si me logro conectar. Ahí en Solution Manager, ¿cierto? Ahí yo les mostré que había un dashboard, ¿cierto? Pero además hay una configuración de dashboard, ¿cierto? A ver si alcanzamos aquí a verlo en un momento. Am, ¿Cierto? Aquí estamos, vamos a IT Service Management. No lo tengo visible en este momento, pero hay una aplicación que nos permite construir nuestros propios tableros y ahí es donde nosotros podemos definir, por ejemplo, que en lugar de que sea el equipo de soporte, ¿cierto? Nuestro filtro, sea, por ejemplo, las personas, sea el resolutor, por ejemplo, el empleado responsable, que es el que normalmente nosotros utilizamos. A ver, veamos aquí si lo encuentro. Configuración y análisis de dashboard, ¿cierto? Yo voy a hacer visible este tablero. Se llama Dashboard Builder. Sí, ajá, aquí estamos. Y aquí, pues aquí en español, creo que es ese.
Vamos a ver si no, de pronto de configurar. Como estoy en español, no lo encuentro tan fácil. Vamos a ver si sí. Y ahí nosotros podemos construir nuestros propios tableros. Vamos a ver aquí. Vemos que este sistema es un poco lento, este es un sistema demo. Pero sí, o sea, sí podrías construir quizás un reporte muy similar a los 5 equipos, en vez de los 5 equipos que más resuelven, quizás a los 5 empleados responsables que más resuelven, ¿cierto? Sí, es posible, pues, si me preguntan, yo no he hecho específicamente ese, pero creería que sí es posible, ¿cierto? Entonces aquí tú tienes la opción de, tú puedes generar, ¿cierto? Aquí un nuevo dashboard y puedes hacer la gestión. Este sistema, como les digo, yo es un poquito lento, pero aquí tú tienes la opción de generar el dashboard. Sí, no, muchas gracias por su respuesta. Pues digamos esto del dashboard Builder, eso sí lo he trabajado. Por lo que le digo, no he encontrado el infocubo que me permita o sea, como traer ese Es campo. específico. ¿Es específico por qué? Porque eso me podría ayudar a medir cargas laborales o productividad de una persona como tal, no solo de un equipo de trabajo. Pero Sí, y de pronto, bueno, sí, o porque sí, si no lo otro sería tratar de jugar con, por ejemplo, los mensajes abiertos y filtrarlos ahí, agruparlos por personas responsables, ¿cierto? Quizás eso, o quizás en la misma vista web de CRM podrías hacer esa gestión. Por ejemplo, aquí como entremos con el profesional, ¿cierto? Yo voy a hacer una búsqueda ahí de incidentes y eso también tiene unos gráficos y permite ahí tener cierta visualización, ¿cierto? Pero si no los has encontrado, bueno, quizás no esté, por eso te digo, o sea, yo ese específicamente no lo he hecho, pero sí, pues ahí está la flexibilidad de poder hacer algunos otros tableros. Ok, muchas gracias por la respuesta. Vale, aquí lo que te comentaba es, por ejemplo, no sé, esta semana, le digo aquí, y aquí puedo filtrar en la parte inferior, esto igual me genera un gráfico, ¿cierto? Y yo puedo hacer que este gráfico, aquí le doy el gráfico, y en el gráfico yo puedo agruparlo, por ejemplo, por personas responsables, si eso estuviera aquí disponible. Responsable del mensaje. Y esto me daría el porcentaje de... bueno, aquí no me está cargando, el explorador a veces da problemas, ¿cierto? Con estos gráficos, pero esto me cargaría, por ejemplo, un gráfico y me distribuiría por responsable del mensaje la cantidad de tickets que tiene cada uno. Entonces también podría ser de pronto por aquí la solución, ¿cierto? A lo que tú necesitas ver. No, y no le cargues, creo que está usando Google Chrome. Sí, Ahorita por el no. Java. Es Es el Explorer, sí, señor. Exactamente, sí, eso es por el Java. Sí, pero aquí también podría ser de pronto, no sé si eso te sirva, pero pues de pronto esa es una forma. Todos los tickets que están abiertos y los filtras por responsable y ahí puedes ver quién tiene más carga, ¿cierto? Y ya hacer una redistribución quizás ahí. Sí, exacto. Pues, muchas gracias, señor Miguel, mi amor. Un gusto. Muchas gracias, Miguel, Luis Carlos. Marco Aurelio Ortiz, ¿tiene la manito levantada? Pues se me quedó levantada de antes, perdón. No, ok. Bueno, espérame, miro nuestro chat, si alguien nos ha... Listo, no. No nos han escrito más. Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias por dedicarnos este espacio. Esperamos haya sido muy útil todo lo que Miguel nos contó hoy. Miguel, muchísimas gracias. Un gusto. Y pues nada, nos estamos viendo la que sigue y espero que nos acompañe. Feliz tarde. Hasta Feliz luego. tarde también. Chao.